Enrique Artalejo, en un artículo que leí hoy, plantea una serie de preguntas sobre el por qué, cómo y quiénes crearon al tirano de Cuba y pide que honestamente se le dé respuesta a las mismas. Pues bien, complaceré al compatriota y activista anticastrista cibernético Artalejo, utilizando mi experiencia de más de 50 años, ya que ni soy cubanólogo y mucho menos intelectual. Artalejo pregunta: ¿sigue siendo Cuba para los Estados Unidos parte del eje del mal o no? Cuba no ha sido un eje del mal, sino un camino al infierno. Durante la Guerra Fría adquirió cierta importancia para Estados Unidos. No obstante, Berlín y Turquía pesaron más que Cuba a la hora de tomarse decisiones presidenciales sobre la isla. Continúa Artalejo. Dejó de serlo para ellos, para el Estado Vaticano y para algunos compatriotas que siguen yendo a Cuba a buscar negocios con los representantes de ese eje. Definitivamente, para Estados Unidos, Cuba no ha dejado de ser un peligro, aunque algunos de sus gobernantes lo digan. Su constante penetración en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador es la mejor prueba. Para el Vaticano, y en especial para el sometido cardenal Jaime Ortega, solo representa el espacio que pueda ganar con su contubernio con el régimen, y para los que aspiran a negociar con el tirano, esta representa aumentar su caché. ¿Dejaron los Castro de ser terroristas, asesinos y ladrones? Pregunta Artalejo. Para los Castro, el ser terrorista, asesinos y ladrones es parte de sus propias vidas, pues ellos son intrínsecamente satánicos. Lo han dejado de ser para los payasos, los presidentes de las repúblicas hermanas de Latinoamérica, que de rodillas, como el caso de Guillén, piden ahora el regreso de la tiranía al seno de la putrefacta OEA. Mi estimado Artalejo, la actitud de esos presidentes se debe a que puede más el miedo que le tienen a los Castros a que le desestabilicen sus países con guerrillas que su obligación con la democracia que juraron defender al tomar posesión de sus cargos. Continúa mi amigo Artalejo. ¿Necesitaba Cuba en 1959 una revolución o una evolución? ¿Un Fidel Castro o unas elecciones libres, pluralistas y democráticas? Cuba no necesitaba una revolución. Sus males, la corrupción y las injusticias sociales pudieron ser resueltas a través de unas elecciones libres, pluralistas y democráticas, y no por medio del fusil, el paredón, la eliminación de la propiedad privada y la desaparición del Estado de Derecho. Solo con cumplir el tirano su promesa hecha en la historia me absolverá, todo hubiese sido muy distinto. ¿Por qué y cómo llegó Fidel Castro al poder? Causa primera y fundamental, el injustificable golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. En segundo lugar, la envidia, creada por la lucha de clases, sembrada por algunos medios escritos, radiales y televisivos nacionales, como José Pardo Llada y la revista Bohemia, y el Robin Hood, creado en el exterior por The New York Times y su periodista estrella, Herbert Matthews. ¿Conocen ustedes de algún golpe de Estado o revolución en alguna parte en que se tome el poder del país y su capital por control remoto y sin contar con el apoyo del Ejército Nacional y especialmente con su Fuerza Aérea? No. Pero sí conozco el caso de este engendro del mal que le fue permitido hacerlo por el país amigo, entre comillas, a pesar de conocer perfectamente quién era a través de esos servicios de inteligencia, y que quizás, al igual que el expresidente Carlos Prío y grandes capitales cubanos, creyeron que podían manejarlo a su antojo a la caída de Batista, y les salió el tiro por la culata. No se creó en Cuba el 1 de enero de 1959 un vacío de poder por la huida del dictador Fulgencio Batista. Continúa preguntando Artalejo. La mejor prueba del vacío de poder fue la demora del tirano en llegar a La Habana y el envío de subalternos como tropa de choque, pues al tirano le era muy difícil aceptar que existiendo un campamento de Colombia
con sus militares y armamentos supuestamente dispuestos a pelear, una aviación y una marina intacta, existiese la desmoralización de muchos altos oficiales que producto de su propia corrupción se habían prostituido, llevándolos a no tomar acción y solo buscar la forma de cómo huir con sus corruptas riquezas. De haber habido resistencia, jamás el viaje en carroza del tirano desde Santiago de Cuba a La Habana hubiese sido posible sin una confrontación militar que habría provocado unas negociaciones y un final sin Batista y sin Fidel. ¿Se fue realmente Fulgencio Batista huyendo o lo fueron? Dado la precipitada que fue su salida, no hay duda de que se fue huyendo. ¿Quién o quiénes estuvieron detrás de su salida? Pues el gobierno de Estados Unidos, la presión de los medios que tenían libertad de opinión y la desmoralización de la plana mayor de los cuerpos militares. El desenfreno popular, producto de la envidia, se desató después de que el tirano asumió el poder y se reflejó en el saqueo de casas y periódicos y lo peor de todo, los juicios revolucionarios, acompañados de la palabra paredón, paredón, paredón. ¿Fue Fidel Castro el que sacó a Fulgencio Batista del poder y lo montó en un avión? ¿O fue el Departamento de Estado norteamericano y su embajador en Cuba? Fueron los que mencionamos anteriormente. Repetimos, el gobierno de los Estados Unidos, la presión de los medios que tenían libertad de opinión y la desmoralización de la plana mayor de los cuerpos militares, y no Fidel Castro. Continúa Artalejo. ¿Por qué tantos años de tiranía? ¿Cómo es posible que caigan tiranos en todas partes del planeta y a los Castros hijos de Lina nadie los pueda tocar? Es una sorpresa. Desde un principio se dijo que Cuba era la vitrina de América y definitivamente lo ha sido. Primero lo fue para justificar los golpes militares y después para ahuyentar los capitales de esas repúblicas y que se invirtiesen en Estados Unidos. La verdad quizás no se sepa nunca. Doy fin a las preguntas de Artalejo. Con amigos como ha tenido el pueblo de Cuba por tantos años, ¿necesitamos enemigos? Cuba no ha tenido ni tiene amigos en el mundo. Solo tiene buitres, tanto a nivel de naciones como entre nosotros mismos. Los intransigentes cada día quedamos menos. El imponderable sigue siendo nuestra esperanza y este se producirá tarde o temprano.